para quienes nos están viendo y nos verán, obviamente, estamos en este especial del Traficantes de Cultura Live, a través de la cuenta de The Libro Show, y donde nos juntaremos a conversar precisamente con nuestro invitado Álvaro Delgado Martínez, autor de Frente a la Derrota, editado por Trayecto Editorial. Ahora sí, mi estimado Álvaro, bienvenido. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias por la invitación. Y quiero irme directamente de cabeza a la idea del libro. Decir, a manera de lector, bueno, si bien este libro es tan antiguo, no es tan nuevo, no es una novedad editorial por parte de Trayecto, pero es hasta aquí lo mejor, es un muy buen libro. Es a juicio mío, obviamente, porque aquí voy a hablar absolutamente desde la opinión, desde lo personal, lo mejor del año en mi ranking de lecturas. Y aquí irme la idea. ¿Cómo nace la idea de hacer una ucronía? O sea, ¿cómo nace jugar qué hubiese pasado si Augusto Pinochet hubiese desconocido el triunfo del no el 5 de octubre de 1988? ¿Cómo nace la idea? Bueno, a ver, la idea nace, yo era bien chico, o sea, estaba en cuarto medio, tercero medio, cuarto medio, y, eh, y mi profesor de filosofía del colegio comienza a hablar sobre que hay un género o un subgénero de literatura que aborda como escenarios paralelos o el que hubiese pasado si, ¿ya? Y ahí, ¿no es cierto?, comienza a contar que hay obras en que los nazis ganan la Segunda Guerra Mundial, Felipe II, ¿no es cierto?, logra invadir Inglaterra con la Armada Invencible, o los dinosaurios no se extinguen, una serie de cosas, de conjeturas, de escenarios que podrían haber pasado, pero que no pasaron. Y con el tiempo, una de las preguntas, yo soy, aparte de abogado, soy licenciado en historia, entonces una de las preguntas que me planteé en definitiva es, bueno, ¿qué hubiese pasado si Augusto Pinochet no hubiese reconocido el plebiscito de 1988? Cuestión que estuvo a punto de ocurrir, ¿no es cierto? O sea, a través de las memorias del general Matei, ¿no es cierto? Y de los que estaban esa noche del 8 de octubre del 88 en La Moneda, han contado que hubo, sobre todo Matei, un intento de Pinochet de efectivamente de desconocer el plebiscito. Entonces, finalmente, con eso y estos antecedentes que me había entregado mi profesor de filosofía, Mario Sobarzo, ¿no es cierto?, en mi colegio, se me ocurre esta idea y digo, bueno, ¿por qué no llevarlo al papel y crear una obra en que nos pongamos en este escenario? Y, Así y- que, y bajo, y bajo esa misma enseñanza, es por eso que, ¿qué hace que un abogado se acerque a las letras? O sea, ¿qué hace que que el lenguaje de abogado tan recto, tan serio, se mezcle con un poco de qué es la fantasía, con la ficción? ¿Qué te enreda con los libros? bueno, ahí uno de los apoyos importantísimos en eso fue una amiga, ¿no es cierto?, Carolina Bongan, que es profesora de castellano, o bueno, como profesora de lenguaje, se me cayó el carnet ahí, ¿no es cierto? Profesora de castellano, No, de yo también, lenguaje. yo también tuve lenguaje. Eh, con ella hicimos clase en algún momento y yo le conté la idea y bueno, ella es la editora del libro, entonces muchas de las cosas también ahí hay un poco de la mano de la edición de ella en el sentido de que de repente los abogados, como tú dices, escribimos en un lenguaje que no es muy amigable o muy cercano. Pero la verdad es que también yo tengo mi otra faceta, que es mi faceta de licenciado en historia, entonces también igual me puedo adecuar a escribir de una manera más amigable. Así que ahí se fue armando y por lo menos yo soy de la idea a mí me gusta escribir sencillo y que sea amigable con el lector.
y no por eso carente de contenido, naturalmente. ¿Y qué es lo que hace que, obviamente, si nos estamos metiendo en una ucronía, donde de alguna forma con las licencias creativas cambias la historia, pero también haces que esas mismas licencias creativas no hagan inverosímil la historia? Porque hay una línea feble entre en que yo sé que esto no pasó, pero pudo haber pasado, y otra que es claramente no pasó, pero esto ¿por qué está pasando? Esto es como si este lápiz estuviera así y en vez estaba así. Claro, bueno, de las, no, no sé si reglas, pero una de los principios, por decirlo de alguna forma, de la ucronía es que la historia sea verosímil, o sea, que pudiese haber pasado, ¿ya? Eh, o sea, no podemos crear una historia en que, no sé, los nazis ganan la Segunda Guerra Mundial, pero después llegan los extraterrestres y secuestran a Hitler, porque ahí ya se nos transforma en otro género, en otro subgénero. La idea de la gracia de la ucronía es que eh, plantea un escenario que no ocurrió, pero que es posible. Entonces, en ese sentido, requiere de una investigación histórica también acuiciosa para situar la historia en un determinado contexto, con determinados personajes y todo lo demás. Y eso es lo que hacen también varios autores, por ejemplo, hay ucronía, los españoles son muy dados a la ucronía, eh, y el tema por excelencia es la guerra civil española, en que los republicanos ganan la guerra civil. Sabemos que la guerra civil la ganaron, ¿no es cierto?, Franco y los nacionalistas, ¿no es cierto? Pero varios autores trabajan la hipótesis en que los republicanos hubiesen ganado. Entonces, en ese sentido, toman a los personajes, por ejemplo, Franco termina en Cuba, en una de las obras, termina en Cuba con Fulgencio Batista, que es el dictador que antecedió a Fidel. Entonces, eh, eh, se abordan escenarios que son probables. Esa es una de las máximas, por lo menos, de la ucronía, que sea verosímil. En el comienzo del libro tocas una ucronía precisamente citando a Franco, que es, en el fondo, después del tercer día, Franco resucita, que es una obra Claro, española. claro, claro. Ahora, Eh, bueno, esa obra es de un autor que es Fernando Vizcaíno Casas, que también escribió otra que se llama Los Rojos ganaron la guerra. Vizcaíno Casas era un abogado franquista que trabajó en el régimen de Franco, un abogado laboralista, que tiene hartas obras, y una de ellas también, aparte de Los Rojos ganaron la guerra, es al tercer año resucitó. Claro, esa es un poquito más inverosímil porque trae a Franco de vuelta a la vida, ¿no es cierto? Pero yo la toco porque esa es una de las obras más vendidas en el idioma castellano. Fue editada por la editorial Planeta hace casi 40 años, y se vendieron cerca de 2,5 millones de copias en el mundo hispanoparlante. Eh, y también se hizo una película en su momento. Y esa obra tocó que mi papá la vio en España cuando él vivió en Islas Canarias y desde chico me comentó de esta obra, entonces también influyó en mi afán de meterme en este mundo de la ucronía, a pesar de que al tercer año resucitó no es estrictamente una ucronía, pero como te digo, el autor también tiene otra de la misma índole. Quiero irme al desarrollo de los personajes y citar una parte del libro porque me interesa el cómo desarrollaste la mentalidad del dictador. Y uno lo imagina como en los días previos o ya el mismo del plebiscito, un tipo más bien histérico,
más bien un viejo achacoso llevaba sus ideas. Y aquí quiero citar un diálogo respecto de lo que estamos en cuestión, que lo dice Pinochet. Mm. Chilenos todos. Unas horas atrás nuestra patria ha sido azotada nuevamente por el terrorismo marxista que tanto daño le ha hecho durante tanto tiempo. Y sabes que está bien escrito porque uno lo imagina leyéndolo con la voz de él, pero en sus últimos años. Porque te lo lee como, y Ah. esta vez, los que quieren ver destruido a Chile y a sus instituciones. Bueno, así. Han atacado los principales centros de votación y escrutinio del plebiscito que se celebró ayer en una operación que comenzó con el robo de buses a carabineros, los cuales fueron detonados por extremistas con pasamontañas que ingresaron a los centros de votación y se llevaron gran parte de las urnas y los votos ahí contenidos. Lo anterior hace imposible tener una certeza de los resultados del plebiscito, razón por la cual, junto al Consejo de Seguridad Nacional, he decidido suspender el acto hasta que aparezcan las urnas y los votos robados. Por aquello, he decretado, con acuerdo de la Honorable Junta de Gobierno, el estado de sitio para todo el territorio nacional, nombrando los jefes militares para tales efectos. Eso es todo. Muchas gracias. ¿Cómo fue construirle la psiquis a Pinochet, a este Pinochet? Bueno, a ver, de partida la frase, claro, cuando dice chilenos todos, Pinochet siempre partía sus discursos así, ¿ya? A mí me tocó, yo tengo 35 años, así que nací el año 1986, eh, pero me tocó ver a Pinochet varias veces discurseando o interviniendo o dando entrevistas. Entonces, tengo ese conocimiento o ese testimonio de primera clase, por decírtelo de alguna forma, ¿ya? Me acuerdo de haberlo visto en la tele, me acuerdo de haberlo visto en intervenciones, entonces se me hacía bastante natural poder recrearlo de alguna manera. Y claro, y muchas veces las personas que lo han leído el libro también me dicen, yo lo leo y siento como que lo estoy escuchando. Más adelante hay algunas frases de él, algunos diálogos, donde ocupa el lenguaje que ocupaba, ¿no es cierto? Un lenguaje más que nada campechano, como en definitiva con palabras bastante campestres del campo. Así que no, la verdad es que no me costó porque como te digo, yo fui testigo vi cómo se expresaba y cómo cómo se manejaba en definitiva en público y todo lo demás. Y el desarrollo de los personajes en cuestión. Quiero tocar a los protagonistas de la historia, los que Mm. son gravitantes en la misma. Hablar de Beatriz. ¿Cómo es construirle la imagen a esta niñita, hija de la Armada, que se crió en una burbuja y de pronto ve como, wow, estoy viviendo en una dictadura? Después de que de fondo cruzó la Alameda y se dio cuenta de que estamos viviendo en una dictadura. Mm. Bueno, lo que pasa es que los personajes están inspirados también un poco en algunas compañeras o particularmente en una compañera de universidad que cuando llegó a la universidad era era una chica que bastante derecha, había sido criada en una familia de derecha y, y que en definitiva no tenía mucho conocimiento del mundo y en la universidad, ¿no es cierto?, lo adquiere o- o conoce esta realidad. Un poco está, yo creo que, y con eso no solamente me quise inspirar en ella, sino también que durante la dictadura hubo muchas personas, sobre todo jóvenes de la clase media o media alta en Chile, que vivían un mundo paralelo, pues, vivían un mundo paralelo mientras en dictadura se violaban los derechos humanos, habían personas que desaparecían,
estas personas vivían las bondades del sistema capitalista que se instalaba o del sistema neoliberal que se instalaba en la época, ¿no es cierto? Carreteaban en las principales discotecas, ¿no es cierto? Del sector oriente, ¿no es cierto? Iban a los cobres de Vitacura, al faro de Apoquindo. En definitiva, era una juventud que vivía un mundo paralelo mientras otros vivían un mundo bastante terrible. Y con el personaje principal quise graficar no solamente a mi amiga y compañera de universidad, sino también a esta juventud. Y y el otro personaje también que es Antonio, que es es un abogado, ¿no es cierto?, que se dedica a la defensa de los derechos humanos, también grafica el otro mundo que si bien es una una persona de clase media acomodada con una profesión, ¿no es cierto? Pero sí es consciente de esta lucha y de esta violación a los derechos humanos y esta lucha por defender los derechos humanos. Yo creo que los dos personajes traté de mezclar los dos tipos de juventud que había en ese momento. Una juventud que en algún momento que está comprometida o sea, que conoce lo que pasa en Chile, que, que se mete en política, que participa en política, que busca derrocar a Pinochet, que va a las peñas, que va al Café del Cerro, por ejemplo, etcétera. Y por otro lado, la otra parte de la juventud que vive en una burbuja y que no conoce esa realidad que vive el país en ese momento y que vive las bondades del sistema que se está instalando en ese momento. Y junto con el personaje de Mónica, porque yo no me imagino en plena dictadura personajes tan diferentes, tan en una parada tan distinta, una muy cargada políticamente, como es Mónica, y la otra niñita que fue bien criada en esta burbuja, que si no es tan, si bien no es tan, no es politizada, de pronto se ve influida por los factores externos como familia, su propio grupo cercano. No era algo normal, por lo menos en plena Mm. dictadura. Bueno, yo creo que como Mónica hubo muchas mujeres, ¿no es cierto? Muchas mujeres que, que participaron fuertemente en la lucha en favor de los derechos humanos, ¿no es cierto? Habían colectivos, ¿no es cierto? Mujeres por la Vida en su momento, que hay varias mujeres que hoy rondan los 60 años, ¿no es cierto? Los 70 años y que en ese entonces tenían 30, 40 años, ¿ya? Hay un mundo ahí, hay un mundo de mujeres sobre todo que que participó muy activamente en la defensa de los derechos humanos. Eh, y también está este otro mundo de personas que no participó, que no conoció, pero que de alguna u otra manera, en algún momento dentro de los 17 años, les tocó conocerlo porque le pasó algo a algún familiar, porque algún amigo, porque por cualquier cosa, por coincidencia, o sea, por circunstancias de la vida llegó a su vida esta realidad, chocó con la realidad, mejor dicho. Entonces yo creo que ahí los dos personajes femeninos están inspirados en personas que realmente existieron. Y particularmente quise darle más fuerza a los personajes femeninos porque creo que no se ha reconocido suficiente la lucha que muchas mujeres dieron por los derechos humanos. Creo que está un poco minimizado. Yo creo que es bastante fuerte estos grupos, estos colectivos de mujeres que arriesgaron su vida bastante. Y en el
ni en el recabar información para la novela. Hay muchos datitos de comienzos de los 90. Uno ve como los programas de moda, está como el jet set lo más graneado de los personajes de la época. Y quiero irme al fútbol, porque también gran parte del libro está enfocado mucho en el fútbol. La Copa América, la del 91, la disputa por la Libertadores por parte de Colo-Colo, que será labor del lector saber si aquí se ganó o se perdió. Pero aquí hubo mucho de revisar prensa, revisar la historia misma, como tu labor de licenciado en historia también. Sí, claro, o sea, para armar todo esto, como te dije, para armar una cronía se necesita investigación. Es importantísimo. Yo por lo menos fui a la Biblioteca Nacional, me senté en la sala de prensa, revisé la prensa de la época, la cartelera de cine, ¿no es cierto?, las películas que se daban en ese momento, los programas de televisión, etcétera. Hay que ambientar la época, ¿ya? Yo me encuentro ahora escribiendo otra ucronía que es de una época anterior, ¿no es cierto?, de la Segunda Guerra Mundial, 1941, y también tengo que hacer la misma labor, ¿ya?, de armar la época, de contextualizarla. Y es una labor muy entretenida, por lo menos para mí fue muy entretenida, porque los años 90, yo creo que los años 90 es una época que acontecieron muchas cosas en Chile, desde el punto de vista del fútbol, de los espectáculos, los recitales, ¿no es cierto? Vino Michael Jackson por ahí, por el 93, 94 me parece. Eh, ¿No es cierto? Está el mítico concierto de Santana en el Parque Intercomunal de la Reina. O sea, hay varias cosas, hay varios programas de televisión que marcaron una época. Los 90 a mí me parece que son una época creo que de las más entretenidas que pueden haber durante el último tiempo y que no se ha analizado eh, eh, a fondo, ¿ya? Y ahí un poco el libro, también aprovecho la oportunidad, ahí está la desviación como historiador, ¿no es cierto? Que también aprovecho el libro para contextualizar, para que las nuevas generaciones que leen sepan cómo era la época. Era una época totalmente distinta, o sea, los 90 no están muy lejos, están bastante cerca hace 30 años, pero era bastante distinto a lo que vivimos ahora. O sea, era una cultura y una sociedad chilena totalmente distinta a la que vivimos ahora. Quiero salirme solo un poco del libro, pero solo un poco, así como en la lateral, y tomar el camino editorial y hablar de sí mismo. ¿Cómo llegas a traer? Bueno, a ver, para los que escribimos, bueno, este es mi primer libro, así que es medio patudo decir los que escribimos, ¿no es cierto? Pero para las personas que escriben, generalmente siempre es difícil el proceso de que alguien crea en ti, o en tu proyecto, o en tu obra, ¿ya? Guardando todas las proporciones, porque yo creo que nadie aquí se puede comparar con García Márquez, pero García Márquez cuando llevó 100 años de soledad no lo pescaron al principio, ¿ya? Entonces, a ese nivel es lo difícil que es. En mi caso, yo tuve bastante suerte porque recorrí un par de editoriales y la verdad es que mandé el manuscrito a Trayecto y ahí tuve la fortuna de que Felipe Briones, ¿no es cierto?, el director de Trayecto, le gustó la obra inmediatamente. Inmediatamente me contactó, inmediatamente pudimos eh, congeniar para trabajar juntos de forma inmediata y bueno, hasta el día de hoy tenemos una excelente relación y ya vamos a ir por la segunda Ucronía
y la verdad es que yo me quedé ahí porque Trayecto es una editorial que bueno, que yo ahí revisé también, ¿no es cierto? Una de las cosas las principales cosas que le preocupan a un autor es la distribución. ¿Dónde van a estar tus libros? Y la verdad es que Trayecto es una editorial súper potente en ese sentido. Yo creo que una de las mejores a nivel nacional, con distribución, eh, la producción, ¿no es cierto? Y además la publicidad de las obras, ¿no es cierto? Así que yo inmediatamente confié en ellos y ellos confiaron en mí y bueno, y ahí salió la obra. La verdad es que fue fácil ese proceso, pero fue fácil gracias a esta confianza de Trayecto. Y en la edición misma, ¿hubo mucho trabajo tuyo de edición como autor y luego vino el trabajo de tu editor mismo? ¿O como para ver la obra ya impresa en el fondo, ya en un formato físico? Sí, claro, bueno, ahí hay un trabajo importante de quien te comentaba yo, que es mi amiga, que es Carolina. Carolina fue la editora del libro. Y bueno, y ahí yo creo que hay una ventaja porque Carolina somos amigos hace muchísimos años y también me conoce, entonces también eh, cuando edita sabe eh, lo que yo quiero decir o como yo lo quiero plantear. Yo creo que también ahí es súper importante que el editor conozca al autor porque para de repente no cambiar, desnaturalizar las frases o las intervenciones. Pero hay un trabajo tremendo de ella claro, obviamente duró un tiempo y terminó con el libro como está. ¿Y el trabajo de poner a Pinochet en la portada fue difícil? Bueno, Sabemos que la imagen del dictador causa repulsión y en otras básicamente les prenden peñas. Bueno, ahí fue una apuesta que hicimos con Trayecto. Discutimos harto. La portada yo creo que fue una de las partes más difíciles de decidir o de concluir, porque teníamos la discrepancia si poner a Pinochet, si no ponerlo, qué imagen íbamos a ocupar, qué imagen no. Y finalmente decidimos la que está, ¿no es cierto?, con personas manifestándose y con una imagen bastante dura del dictador. Fue una discusión larga y fue una apuesta, porque la verdad es que nos podía ir bien como nos podía ir mal. Hay personas que efectivamente les causa una repulsión, pero que igual como la imagen impresiona, igual leen la parte de atrás del libro y ahí ya se meten y logran convencerse o seducirse por leerlo. Así que, pero fue complejo, fue una decisión que tomamos en todo caso en conjunto con Felipe, el director de la editorial, y bueno, y no nos arrepentimos, parece que lo hicimos bien. Estamos con Álvaro Delgado Martínez, autor de Frente a la Derrota, editado por Trayecto. Quiero irme más bien y apelar más bien a la historia. Uno conoce más o menos lo que ocurrió en dictadura, pero uno no tenía tan presente la labor del doble agente. O sea, el tipo que estaba en la CNI a su vez presentaba datos e información a quienes estuvieran buscando algún detenido a cambio de dinero. Siempre me llega a la memoria la labor de Pacudo, pero en ese caso Pacudo se arrepintió de Andrés Valenzuela Morales. Claro. ¿Cómo era la labor de los dobles agentes? Bueno, en general siempre hay doble agente. Lo hemos visto en la Guerra Fría, ¿no es cierto? En la Segunda Guerra Mundial.
hay miles de obras y de películas de personas que eran de la resistencia francesa y también operaban para los nazis. Es una constante. Yo creo que eh, también siempre el poder del dinero corrompe, también hay otras circunstancias, ¿no es cierto? Conveniencia, de repente miedo. Hay miles de cosas que pueden llevar a una persona a ser un doble agente. Ahora, en particular en el libro a mí me gusta tratarlo eh, para mostrar también un poco la decadencia del régimen, la decadencia moral que podría haber vivido en algún momento, ya desgastado, ya ha pasado los años 90, ¿ya? Por eso también toco este tema de los dobles agentes, pero los dobles agentes en general, como te digo, siempre existen en toda contienda, en toda guerra, en toda dictadura, siempre va a ser van a estar muy presentes. Y viéndolo de la historia, desde la historia, siempre hay una pequeña, siempre es significativo tener presente que el 5 de octubre de alguna forma se recuperó la democracia, eh, Mm. que llegó la alegría en el fondo. Eh, ¿A juicio tuyo llegó la alegría? Bueno, a mi juicio, de todas maneras, o sea, de todas maneras, no sé si la alegría como la querían los chilenos, en los términos que los quería, pero sí, sí llegó. A mí me cuesta creer, el otro día veía una persona que decía, bueno, esto es lo mismo que la dictadura y todo. Por favor, de verdad, a mí no logro entender que hayan personas que digan que lo que vivimos actualmente es lo mismo que, que la dictadura de Pinochet. Ciertamente, ciertamente han habido abusos, violaciones de los derechos humanos actualmente, todo lo demás. Pero eh, yo creo, o no creo, sino que tengo el convencimiento que ni siquiera se llega a comparar con lo que lamentablemente vivieron los chilenos entre 1973 y 1980. ¿Ya? De ninguna manera se puede comparar. Eh, entonces, en ese sentido, sí llegó la alegría, porque sí llegó un régimen, eh, no sé si, o sea, una democracia imperfecta, pero democracia, ¿ya? Una democracia que al principio era tutelada, que era semiprotegida, pero sí democracia, o sea, por lo menos a partir del año 90, no habían violaciones sistemáticas a los derechos humanos, pues las personas podían decir lo que pensaban y no existía el miedo que existía antes. Eh, Siguió, por supuesto que siguió una sociedad conservadora, una sociedad con los militares todavía, o con Pinochet en puestos de poder, etcétera. Sí, sí siguió. Y también siguió una democracia o una coalición política que ciertamente no hizo los cambios necesarios y que hoy están llevándose a cabo, felizmente. Sí, de todas maneras, por eso te digo, de todas maneras, la alegría creo que no llegó en los términos que lo esperaban los chilenos cuando votaron en el plebiscito. Resulta bien inadmisible que la Constitución del 80 siga rigiéndonos, ¿ya? Eh, Resulta bien inadmisible que Pinochet haya seguido 8 años más en el poder, o después haya ido a sentarse al Congreso, o la sociedad haya seguido siendo tan conservadora y que recién en el año 2005, vale decir, 15 años después de vuelta a la democracia, recién hubiese habido divorcio. Todo eso resulta bastante inadmisible, pero sí, pero sí se recuperó por lo menos la posibilidad de decir las cosas sin miedo y sin el miedo a desaparecer o lisa y llanamente a morir. ¿Ya? Así que yo creo que sí llegó la alegría, no
de la manera que hubiésemos esperado, eh, o que muchos esperaban, no de la manera adecuada, pero ahí también el libro propone otro escenario, pues, y ahí el lector yo lo invito a leer ahí qué pasa, qué pasa con eso. Que yo creo que también es una de las discusiones que a mí por lo menos me llevó a escribir el libro. Eh, También ahí están los deseos del autor de que la transición hubiese sido distinta a como la conocimos. En el libro también tocas mucho la labor de alguna forma, de salvar. Hablemos de los derechos humanos, hablemos de ciertas escenas de acción muy bien construidas. No voy a dar más detalles porque ya sería spoiler. Claro. Eh, y tomarlo en cuenta con el hoy, porque se habló de un para nunca más, y para nunca más nunca fue nunca más. Eh, Seguimos teniendo los cómplices, citando lo que dijo alguna vez el presidente Piñera, los cómplices pasivos de la dictadura, que hoy están ocupando altos puestos de poder, ya sea actualmente en el gobierno o en la élite empresarial chilena. Y tal parece que no extraña, o ya nos acostumbramos al horror. Bueno, yo creo que esa es una de las falencias de la transición, precisamente, que es lo que lo que estábamos hablando anteriormente. Que las personas que participaron en este régimen de terror finalmente no hayan sido responsables o sus actos no hayan terminado impunemente, estén en puestos de poder hoy. eh, y esta parte también, esto nos lleva a cuestionar, y yo creo que la obra también lo hace, de la conveniencia de una transición pactada o no, si era necesario o si era una buena solución que sea pactado. Eh, yo creo que ahí el libro cuestiona eso y deja ese interrogante. Porque finalmente eh, el hecho que haya sido pactado generó todo esto, a estos cómplices de la dictadura que están impunemente, personas que finalmente nunca pagaron, nunca estuvieron presos, o que si vinieron a estar presos, los vinieron a estar durante sus últimos días, etcétera. Yo creo que, yo creo que eso es una discusión que, por lo menos un tema que el libro plantea, por lo menos al final. Tú hasta mayo fuiste concejal de la Comuna de La Reina, militante demócrata cristiano. Mm. Eh, y también, digamos que uno de los jóvenes de la democracia cristiana, versus algunos coroneles, bueno, los coroneles lo ocupan la UDI, pero decir como para el rango de antigüedad. Muchos dirigentes antiguos actualmente de la democracia cristiana, que hoy, claro, hoy fueron parte de la campaña del no, lucharon en favor de los derechos humanos, pero también fueron parte de la caída de Allende. ¿Cómo juega en ti ese sentido? ¿Cómo juega la DC de aquella época con la DC actual? Eh, Bueno, ciertamente, yo creo que el mismo Patricio Elwin jugó un rol importante en la oposición a Allende. Y ahí el libro también plantea, no quiero contarlo, ¿no es cierto? Pero plantea un escenario alternativo en que eso se soluciona, ese problema. Porque es bien llamativo que la izquierda haya permitido que alguien como Patricio Elwin haya sido presidente de Chile, luego del rol que tuvo en la caída de Allende, ¿ya? Es bien llamativo que la misma izquierda lo haya permitido. Eh, yo creo que, bueno, en la democracia cristiana generalmente
conviven, y siempre ha ocurrido así, conviven dos almas. Hay dos partidos, bueno, ni siquiera dos partidos, hay miles de partidos dentro de la democracia cristiana, pero dentro de la democracia cristiana hay dos almas muy diferenciadas. Eh, Porque así como también hubo personas que participaron activamente en la caída de Allende, como Patricio Elwin y el mismo Eduardo Frei Montalva, eh, también hubo militantes que el mismo día 11 se opusieron, el día 13 se opusieron al golpe y bueno, y después pagaron con el exilio y casi con la muerte, como el caso de Bernardo Leighton, que lo trataron de matar en Roma, ¿ya? Claro, eran minoría respecto a los otros, pero también los había, ¿ya? También los había. Entonces yo creo que hay dos almas en el partido y yo creo que, bueno, que uno de los motivos, no sé si para avergonzarse, pero sí para reflexionar, es el rol que jugaron ciertos personeros de la democracia cristiana en la caída de Allende, o mejor dicho, en el apoyo a la dictadura durante los primeros días. Yo creo que eso es bastante cuestionable y invita a la reflexión. ¿Y cómo debiéramos hoy recordar la elección del 5 de octubre? Eh, Más como el anhelo de lo que pudo haber sido o de lo que hoy se está construyendo, sumado también a lo ocurrido con el estallido social, la propuesta de una nueva constitución, el establecimiento de la convención misma. ¿Cómo debiéramos recordar hoy el 5 de octubre? Bueno, el 5 de octubre a mí me parece que es una tremenda gesta porque logra reunir en una sola fuerza a todos quienes se oponían a Pinochet y que lograban superar sus diferencias. Y sus diferencias en el pasado, que eran graves, lo que estábamos hablando recién. Socialistas con demócratas cristianos que lograron reencontrarse, perdonarse y luchar en pos de un objetivo que era sacar a Pinochet y acabar con el régimen de terror. A mí me parece que eso es notable, es una de las cosas más interesantes que ha ocurrido en la historia de Chile y que hoy está súper ausente, sobre todo en el mundo de la centroizquierda y la izquierda. Yo creo que eso, superar esas diferencias, fue importantísimo para lograr derrotar a Pinochet. Si no se hubiese, si no hubiese ocurrido así, es probable que no lo hubiesen derrotado. Ahora, también es un hecho sin parangón en la historia del mundo de que un dictador pierda un plebiscito que él mismo organiza y que sus opositores lo ganan. También es bastante importante. Ahora, siempre nos vamos a quedar con el gusto de que bueno, esta es mi opinión personal, de que yo creo que no se aprovechó esa fuerza que dio el 5 de octubre para haber llevado a cabo los cambios que necesitaba el país en los primeros años o durante los años 90, ¿ya? Yo creo que se le permitió muchas cosas a Pinochet, a la derecha en general, se tuvo mucho miedo en llevar los cambios que necesitaba Chile, eh, que no se lograron verificar y que finalmente desencadenó el estallido social. Yo creo que el estallido social era totalmente evitable si se hubiese tenido un poco más de voluntad para llevar los cambios necesarios. Y también de ciertas personas que se acomodaron en el poder y que les fue cómodo seguir con el sistema.
no les provocó problemas. Y yo creo que eso también hay que cuestionarlo y hay que reflexionar en torno a eso. Y respecto al libro, cómo debiéramos reflexionar post lectura de Frente a la Derrota? ¿Cómo nos debiera llegar? Bueno, yo creo que una de las cosas que entrega el libro es la posibilidad de imaginar de imaginar una transición que hubiese sido distinta a la que conocemos, una transición que no hubiese sido pactada, que es lo que hoy muchos sectores de izquierda reclaman, ¿ya? O plantean, ¿ya? Hoy está muy en boga la pregunta principal que plantea el libro, el cuestionamiento principal del libro. ¿Qué hubiese pasado si la transición no hubiese sido pactada? Y si hubiese procedido a los cambios que demandamos ahora de forma inmediata o en un lapso de tiempo corto en los años 90. ¿Ya? Por tanto, la pregunta del libro yo creo que está súper presente hoy en la discusión política. Todos los días se ha planteado a partir del 18 de octubre y bueno, y el libro plantea un escenario probable, un escenario probable. Obviamente hay tantos escenarios como tantas cosas hay, ¿no es cierto? Pero ese es uno. Pues. Entonces, este libro entrega la posibilidad al lector no solamente de entretenerse un rato, de viajar a los años 90, sino de plantearse qué hubiese pasado si la transición no hubiese sido pactada y cómo sería nuestro presente en ese sentido. ¿Y has tenido el feedback lector de tus parroquianos lectores respecto del libro? Sí, claro, sí, claro. ¿Mm? Eh, bueno, como yo estoy inmerso en el mundo político, hay muchos que les gusta el final, porque eh, el final tiene un final, una solución política, ¿ya? Y lo más entretenido de todo esto, que este libro fue lanzado, presentado, mejor dicho, el día 15 de octubre. Van a ser ya 2 años vale decir 3 días antes del estallido social. Y el lector se podrá dar cuenta que es un poco un vaticinio, no puedo contar el final, naturalmente, pero cuando llegue al final se va a dar cuenta de que es un vaticinio de lo que ocurrió en definitiva. Entonces, en ese sentido, muchos me dicen como cómo llegaste a eso. Pero es también porque los cuestionamientos que teníamos como sociedad antes del plebiscito, o sea, los cuestionamientos que tenemos actualmente y que desencadenaron el 18 de octubre, estaban presentes hace mucho rato, lo que pasa es que no se habían materializado y yo creo que el día 18 de octubre se materializan y explotan literalmente. Bueno, ya en el final de esta conversación, Álvaro, muy agradecido de estos casi 40 minutos que llevamos, recomendarles para quienes nos están viendo o escuchando en este video y prontamente en podcast, Frente a la Derrota. A mí me gusta hablar de política y de hecho el libro tiene mucho de eso. Lo que lo hace es el tras bambalinas de la política que hizo, o bueno, imaginar qué hizo en el fondo, qué hizo el dictador, qué hizo X ministro, pero también una historia tremendamente humana respecto de, al menos de los protagonistas. Mucha solidaridad en el fondo, mucha solidaridad respecto del horror que se vivía en la dictadura y en
y en este ejercicio de dictadura en los 90. Y bueno, obviamente muy agradecido de estos minutos. Y obviamente hablar del futuro. Y el futuro nos lleva a Sol sobre Rapa Nui. Estoy leyendo un post que subiste a tu cuenta de Instagram, Álvaro. Sí. Eh, qué podemos decir de aquello? Si se puede, a ver si se puede adelantar algo, obviamente. Sí, oye, me queda muy poca batería, si justo se me va a acabar, pero es una ucronía sobre la Segunda Guerra Mundial en que se plantea la hipótesis de que Chile hubiese participado en la guerra. Los chilenos no imaginamos que la guerra estuvo cerca de tocar las costas chilenas, así que el libro trata eso. No les cuento más y para que en diciembre, cuando se cumplan los 80 años